Bienvenidos a nuestra segunda temporada de En Resumen. Somos Nicolás y Javier y queremos compartir con vos algunas ideas acerca de la escuela sabática de este trimestre en el Crisol con Cristo. Podés unirte a nuestras redes sociales en Instagram, en resu.men, y en YouTube. Podés suscribirte y compartir las ideas que vamos desarrollando cada semana. Bueno, la escuela sabática de esta semana tiene un título bastante particular. Se llama La jaula del pájaro. Y resulta ser de que tiene que ver un poquito con la primera imagen la cual se nos muestra, que nos cuenta un poquito sobre cómo aprenden a cantar los pájaros o estos pájaros que justamente tienden a aprender canciones, y resulta ser de que los colocan en una jaula en donde el pajarito puede escuchar de todas las cosas que aparecen alrededor. Sin embargo, para que pueda cantar una melodía completa, colocan una manta oscura alrededor para que no tenga influencia de otros sonidos y pueda aprender única y exclusivamente el canto que por naturaleza sabe cantar. Y resulta ser de que hay una frase que es la que remata esta imagen y dice: así trata a Dios a sus hijos. Tiene un canto que enseñarnos, y cuando lo hayamos aprendido, entre las sombras de la aflicción, podremos cantarlos perpetuamente. Digamos que toda la escuela sabática tiene esta temática, situaciones en las que el autor de nuestra vida, nuestro dueño, que es Dios, a veces nos coloca en situaciones de aflicción para que podamos aprender una canción que después podemos cantarla o tocarla en el resto de nuestra vida. Hay una pregunta o una frase que a mí me impactó bastante. Es que hacia el final del sábado, en la escuela sabática, planteaba que es fácil entender que Satanás causa dolor, pero ¿podemos entender que Dios mismo participaría activamente de guiarnos a crisoles donde experimentamos confusión o dolor? Y eso me pareció re interesante o re nuevo. Y retomando un poquito lo que hablábamos la semana pasada, esto de diferenciar los crisoles, como bueno, ahora me está pasando esta situación, puedo identificar de dónde está viniendo esto. Puede venir de parte de Dios porque me está purificando, puedo aprender algo en esta situación, es consecuencia de malas decisiones, estoy expuesto a la tentación y al pecado. Entonces, como bueno, poder diferenciar eso. Pero estas semanas como que nos estamos enfocando un poquito más hacia las situaciones que Dios directamente, activamente, nos lleva, nos guía, para que podamos aprender esta canción que contaba la historia, que podamos aprender esta nueva melodía y aplicarla en nuestra vida. ¿Será que hay personas o historias en la Biblia que Dios llevó a situaciones complicadas para que puedan desarrollar alguna habilidad, o para que puedan purificarse, o para que puedan crecer de alguna manera? Bueno, la escuela sabática nos cuenta un poquito más acerca de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es sacado por Dios de la esclavitud de Egipto y es llevado hacia un lugar medio complicado. No solamente al desierto, que ya era un lugar en donde era difícil subsistir, sino que antes de eso los hace pasar por una situación que podríamos concordar entre todos nosotros que no es lindo pasar. Estaban entre las montañas de un lado, el mar del otro, y los filisteos, los egipcios del otro lado, que estaban buscando matarlos. Así que era una situación como de mucho aprieto. Claro, y no solamente, como recapitulando un poco en la historia, Dios los guiaba directamente. O sea, la nube los guiaba de día, la columna de fuego a la noche. Entonces no había margen de error. No es que llegaron ahí porque se equivocaron de camino, agarraron la salida que no era. Tomaron una mala decisión. No. Dios directamente los llevó hasta la orilla del mar. Claro. Y los hizo acampar ahí. Ahora, en ese momento, cuando estaban acampando, vieron que estaban acorralados, que no tenían salida, que estaban en un callejón sin salida, que para un lado estaban las montañas, para otro lado estaba el mar, atrás estaban los egipcios que venían persiguiéndolos para destruirlos. ¿Y ahora qué hacemos? Y además, o sea, es el comienzo del viaje y el aprendizaje de Israel. Así que evidentemente me parece muy interesante cómo comienza esta travesía de ellos junto con Dios.
como que Dios les quiere enseñar distintas cosas, pero tal vez no hay otra manera de que ellos lo aprendan que no sea bajo esas circunstancias tan complejas. Nosotros podríamos decir, y es como que normalmente uno se acuerda más de las cosas en donde sufre picos de emociones muy fuertes, ya sean positivos, como muchísima alegría, emoción y demás, como los que son más complicados, en donde estás súper estresado por un final, estás corriendo porque se te está a punto de salir el vuelo que tenés para ir a algún lugar, cuando estás por perderte alguna reunión importante, y esas son cosas que como que se nos quedan grabadas en la mente. Bueno, Dios utiliza tal vez alguna de esas circunstancias para que se le queden grabadas algunas lecciones al pueblo de Israel que va a aprender justamente ahora. Me parece súper interesante una parte. Primero, retomo un poquito el versículo de la semana, que estaba en 1 de Pedro 1:6. Pero no lo voy a leer, sino que un poco lo voy a parafrasear. Que es, a pesar de sufrir algunas pruebas por un tiempo, celebremos la misericordia que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús para que tengamos una esperanza viva. Y como el versículo nos plantea esta idea, digamos, nosotros podemos estar celebrando, podemos estar reconociendo, reflejando, recordando la misericordia de Dios al entregar a su Hijo, a pesar de que por un tiempo, en algún momento, en algunas etapas de nuestra vida, en alguna temporada, no sea todo color de rosa. Y con esa idea, ahora volvemos a la historia del pueblo de Israel. Y algo que me parece como muy, muy copado es que los israelitas se empiezan a quejar con Moisés. Y le dicen, hey, pero ¿para qué nos sacaste? Que al final nos vamos a morir acá en el desierto, que estábamos mejor en Egipto, que ahora nos trajiste acá, mirá, que estamos en el coso. Y me sorprende como esa entereza de Moisés que dice como, quédense quietos, van a ver la salvación de Jehová, la salvación del Señor. Y como, qué copado, primero que Moisés le pueda decir eso, me encanta. Ahora, después Moisés va y habla con Dios. Y Dios les dice como, algo así como, bueno, muchachos, caminen, no se queden quietos, avancen. Y eso también me pareció re interesante. Muévanse. Hay una parte que ellos también podían hacer. Si bien la salvación iba a venir de Dios, ellos activaban un poquitito de ejercer de esa situación. Daban los primeros pasos hacia el agua y Dios les iba a abrir el mar. Dios iba a mostrarles la salvación, pero ellos también te tenían que mover un poquito. Y eso no invalida el proceso de Dios de darles la salida ni la solución al problema. Claro, no, al contrario, creo que confirma lo que nosotros normalmente llamamos la fe o la confianza, en donde a pesar de las circunstancias de dificultad, le hacemos caso a Dios. Porque como hablábamos en la escuela sabática pasada, esto de los caminos correctos o los caminos de justicia a los cuales Dios nos lleva, podríamos decir que este era un camino de justicia por el cual Dios los estaba llevando a Israel y a las personas, a los egipcios que habían abandonado también Egipto. Y a todo ese nuevo pueblo que es de Dios, lo pone en una circunstancia difícil, de un camino correcto, un camino de justicia, para que ellos puedan aprender de estas circunstancias de una manera muy particular. Y además hay otra cosa que también es como un dato muy interesante de esto, y lo leí en el comentario bíblico, y dice, Dios no necesitaba la ayuda de Moisés para abrir el mar. O sea, que Moisés extendiera la vara sobre el mar, Dios no necesitaba eso para hacer el milagro. Pero sin embargo lo hace. ¿Por qué? Porque con eso también demostraba que Moisés era un líder que estaba guiando al pueblo también de la mejor manera y bajo su conducción. Y eso también nos deja otra enseñanza más. Y es que en el medio del crisol en el que estaba atravesando el pueblo, Dios les daba como pequeñas señales, pequeños guiños, podríamos decir, como, tranquilos muchachos, yo estoy acá. Miren, les voy a abrir el mar para que crucen. ¿Vieron? Les abrí el mar para que crucen. Moisés extendió la vara. Yo no necesito que Moisés extienda la vara. Pero lo hizo para que ustedes también vean que Él está trabajando conmigo, que estamos en un equipo acá. Y que a pesar de la dificultad de la situación,
yo estoy acompañándolos y dirigiéndolos. Además, como Moisés en toda la historia de Israel, es una prefiguración de Jesús como un intermediario entre Dios y los seres humanos, entonces es muy interesante, porque Dios utiliza, en el caso de Moisés, los profetas, los líderes del pueblo, los jueces, instrumentos humanos para desarrollar también su poder. Y eso genera una conexión con el ser humano muy importante, porque es como Dios no lo necesita, pero le da el privilegio a algunas personas para que puedan ejercer el poder de Dios de una manera particular. En la escuela sabática, cuando nosotros hablábamos un poquito de que, bueno, Dios nos lleva y lleva al pueblo de Israel a una situación de aprieto para que al fin de cuentas puedan glorificar a Dios porque conocen ahora sí el poder de Dios de una manera diferente, o tal vez recuerdan el poder de Dios porque ellos ya lo habían visto tal vez en las plagas y todo lo demás. Pero resulta ser de que nosotros tal vez podemos erróneamente sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, podríamos decir alguna famosa frase que alguna vez ustedes han escuchado o alguien les ha comunicado acerca de si está todo muy bien, tal vez no estás haciendo las cosas bien. Si te va mal, quédate tranquilo porque significa que estás haciendo las cosas bien y Satanás viene a destruirte. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos, dice el refrán. Exactamente, del Quijote de la Mancha. Sí. Y es como, ok, ¿será que es así? Para mí es una forma muy categórica de definir la presencia de Dios. Como, ok, Dios está si yo continuamente estoy sufriendo. Satanás está conmigo si es que yo estoy bien. Claro, es como, no tengo dificultades que afrontar. Satanás está tranquilo conmigo. Total, ya me tiene ahí en sus redes. Entonces, no me pasa nada malo porque ya está, ya me ganó Satanás. Y tendemos a pensar muchas veces de esa manera, como una manera muy extrema en la que hacemos movimientos ni siquiera pendulares, porque es como son extremos. Es o Dios y todo me va mal porque estoy haciendo la voluntad de Dios, claro. Entonces Satanás no para de atacarme, o Dios no para de mandarme pruebas. Y constantemente tengo que estar demostrándole a Dios que soy fiel y que tengo que hacer cosas para que Él me ame. Claro. Claro, y tiene mucho que ver justamente con estas circunstancias, como, no, o sea, tanto con Dios podemos tener situaciones obviamente bastante incómodas, pero porque nos enfrentamos a nuestra naturaleza y a un posible cambio que haga que nosotros seamos mejores, que es a lo que Dios nos conduce. Pero también hay circunstancias, cuando estamos con Dios, en donde la pasamos bien, en donde tal vez en estos momentos necesitamos ejercer lo que ya aprendimos en otro momento de dificultad. Pero no significa que si yo estoy con Dios, evidentemente tengo que andar sufriendo todo el tiempo. Al igual que con Satanás. Si Satanás tiene una función que es también en realidad un propósito de él mismo, que es tentarnos a nosotros y ponernos en una situación de dificultad. Así que evidentemente con Satanás también hay momentos de dificultad o también hay momentos de, podríamos decir entre comillas, tranquilidad. Hay personas que ni siquiera conocen a Dios y están bastante tranquilas en distintos momentos de su vida. Así que podemos decir, y sin miedo a equivocarnos, que no podríamos categorizar el sufrimiento, relacionarlo con Dios. Mientras que yo sufro, estoy con Dios, mientras que no sufro, estoy con Satanás. Pero me hago una pregunta que me pareció muy interesante, que estaba en la escuela sabática. Al pueblo de Israel le cuesta mucho confiar en Dios. Como tú vio las plagas, vio los milagros que hizo con Moisés, vio el Mar Rojo. Después continuamos con la historia y sigue cometiendo equivocaciones el pueblo y dudando de Dios. ¿Por qué es tan difícil a veces en distintas circunstancias confiar en Dios? Porque nosotros también nos pasa, digamos, de que hay circunstancias que se repiten constantemente en nuestra vida y tal vez tuvimos una circunstancia en donde no confié tanto. Sí, creo que también hay muchas situaciones en la vida en las que nos pasa hoy mismo a nosotros, con personas que están en nuestro entorno. Quizá
a veces nuestras propias expectativas acerca de las personas hacen que en un momento tengamos cierta frustración si no se realiza como nosotros esperábamos. Entonces eso nos lleva a desconfiar. Pero muchas veces no pasa por la otra persona. Pasa por lo que yo estoy esperando, pensando de esa situación. Y entonces yo evalúo o armo un juicio de valor en el que puedo confiar o no puedo confiar en la otra persona. Si cumple con mis expectativas, muchas veces siento que puedo confiar. Pero si no cumple, no puedo confiar. Y en esta altura en la que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, habían estado muchísimos años en esclavitud, habían estado muchísimos años contaminados con un montón de idolatría, con un montón de cuestiones que era como un reencuentro con Dios, en el que me animaría a decir que lo están conociendo recién a Dios. Entonces, como que hay una relación ahí de todavía no lo conozco tanto. Bueno, abrió el mar, pero no sé si después me va a dar agua. Bueno, ahora me dio agua, pero no sé si me va a dar comida. Bueno, ahora me dio comida, pero no sé si nos va a acompañar a ganar esta batalla. Y es como, siempre hay una duda ahí, pero tiene que ver más con el pueblo que con Dios. Claro. Y creo que muchas veces a nosotros también nos pasa eso. Bueno, Dios me acompañó en esta situación, pero no sé si me va a acompañar en esta. Dios me acompañó en mi noviazgo, pero ¿y en el matrimonio? No sé si me va a acompañar en el matrimonio. Y cuando tenga hijos, y como siempre hay como una nueva etapa que enfrentar o una nueva situación que afrontar, y la situación vuelve a ser la misma, porque en definitiva o ganamos experiencia confiando en Dios o nos quedamos siempre en nuestras expectativas acerca de lo que Dios debe o no debe hacer. Y eso creo que nos introduce un poquito también en uno de los días de la escuela sabática, que hablaba sobre lo que quiero versus lo que necesito. Pero bueno, mira, antes de que podamos ver eso, respondiendo un poquito a esta pregunta de por qué a veces para nosotros es tan difícil confiar en Dios, yo creo que es por dos cuestiones. La primera, como vos lo mencionabas, es porque a veces nosotros creemos que Dios está con nosotros cuando a mí me va bien o cuando cumple mis deseos. Y cuando no los cumple, entonces no está. Entonces constantemente dudo entre mi propio deseo si Dios lo cumple o no. Si no lo cumple, entonces dudo de Dios. La segunda cuestión es que yo creo que nosotros lo asociamos a Dios o confiamos en que Dios es como nosotros. O sea, visualizamos a Dios no como una entidad perfecta y totalmente fiel y absoluta y que tiene un amor infinito por nosotros, sino que creemos que es como nosotros. Entonces, de alguna manera, eso no me deja tranquilo a la hora de confiar. Porque yo pensaba, confiar en Dios es algo que trasciende las circunstancias. Como que yo no lo mido por las circunstancias o este estado de Moisés en donde no importa qué le está pasando, él sigue sabiendo y confiando en la premisa de Dios de que él lo guía. Entonces no se vuelve loco con cada circunstancia. Capaz que se preocupa, capaz que la pasa mal en alguna circunstancia, pero como que siempre descansa en confiar en lo que Dios le ha prometido, que es que él iba a ser su padre. Entonces me parece muy interesante esta frase, como la confianza en Dios trasciende las circunstancias, no se forma o no depende de las circunstancias. Y justamente estas cuestiones nos introducen a lo que vos nos estabas contando. Sí, volvemos a este punto de lo que quiero versus lo que necesito. Y había una frase en la escuela sabática que también era interesante y llamativa. Quizá no obtenga de Dios lo que yo quiero y no puedo esperar que Dios me dé lo que yo quiero, pero sí puedo descansar y esperar en que me dé lo que necesito. Y eso me parece muy, muy copado y muy interesante para pensarlo con profundidad. Porque muchas veces, primero que hay una idea que tenemos reinstalada últimamente como sociedad. No sé si les ha pasado, pero me ha pasado de estar, por ejemplo, no sé, ir por una vereda, ver algo en algún local y necesito comprarme esas zapatillas. Como una necesidad. Necesito comprar. No necesito comprar. Me gustaría comprarme. Capaz
me encantaría, capaz que es como un deseo, pero no como una necesidad. Y muchas veces malentendemos nuestras necesidades y perdemos un poco el foco, porque es más lo que queremos que lo que necesitamos. Y creo que en esta historia Dios le estaba dando al pueblo lo que necesitaban, no lo que ellos querían. Porque cuando avanzan, se mueven un poco más en el desierto, lo lleva durante 3 días, escasea el agua. Y terminan en un lugar, en Refidim, que el agua, para sorpresa del pueblo, como imagínate, 3 días sin encontrar agua, encuentran agua, van todos de cabeza a tirarse al charco de agua a tomar agua, y era amarga. Y es como, otra vez, pará, que no entiendo. ¿Y ahora qué pasa acá? Pero Dios otra vez nos está llevando, si nos dirige Dios, ¿por qué nos trae a esta situación que no es favorable para nosotros? ¿Sabes qué? Como que yo veo, como que el pueblo es muy intolerante. Como que no tiene ningún tipo de paciencia. Y como que la intolerancia lo sobrepasa y explota en cada circunstancia en vez de tener un poquito de paciencia y recordar las promesas de Dios. Y algo que me parece como muy copado, que está mencionado en la historia de Éxodo, es que Dios se vuelve a manifestar en ese momento y transforma el agua, hace que golpee en la roca y sale el agua dulce, se transforma en agua dulce. Y ahora me causaba mucha gracia porque el pueblo es como que siempre se está quejando ahí. Y como esto de, no, otra vez nos trajiste acá, vamos a morir. Y me hacía acordar una película muy conocida, animada, que es esto de, vamos a morir. Y pensaba en cómo se quejan constantemente y hasta le ponen al lugar el nombre de, ¿está o no el Señor entre nosotros? Como esto de, bueno, no sé la verdad qué pensar de Dios. Al final, ¿nos está ayudando o no? ¿Está con nosotros o no está con nosotros? Y vos sabés que yo creo que ahí nace la cuestión. Ellos, en su mente, se colocan en una posición en donde definen la presencia de Dios si es que sus deseos se cumplen. Entonces, se rompe la confianza. No existe la confianza cuando yo me pongo a analizar o a decir, bueno, Dios está acá porque funciona. Vos sabés que una vez, yo estaba en una iglesia una vez, hace mucho tiempo, y conversaba con alguien y yo le decía, mirá, esta circunstancia no es buena, no es negativa. La Biblia nos dice que esto no es la voluntad de Dios de forma explícita. Y la persona me dice, no, pero sí, nos está yendo bien. Eso significa que Dios está con nosotros. Sí, muchas veces terminamos asociando ese tipo de cosas. Y también pensaba en cómo desde el otro lado también, ¿no? Lo pensamos muchas veces. Como, Señor, me está yendo mal en mis finanzas. Estoy sin trabajo. Por favor, ayúdame a encontrar un trabajo. ¿Y si no tengo un trabajo? ¿El Señor está conmigo o no está conmigo? Claro. Sí, Dios está con vos igual. Porque estábamos hablando de esto, de la confianza trasciende la situación en la que esté. Señor, estoy enfermo. Por favor, sacame esta enfermedad. Dios no me saca esa enfermedad. ¿El Señor está o no está conmigo? Y creo que muchas veces terminamos definiendo la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra comunidad o en lo que sea, por si se cumplen o no nuestras expectativas acerca de eso. Y eso es algo que últimamente vengo aprendiendo, en que Dios va más allá de lo que yo quiera o las expectativas que yo tengo, sino que Él quiere que yo crezca, quiere que madure un montón de ideas y que, como estamos estudiando esta semana, a veces me deja pasar por situaciones difíciles para que pueda ver los defectos que hay en mi carácter, para que pueda ser menos quejoso como el pueblo, por ejemplo, para que aprenda a valorar muchas cosas, para que, no sé, de alguna manera haya un crecimiento, una maduración, un refinamiento en mi ser. Yo creo que también en todo este aprendizaje muchas veces se repiten estas situaciones de complicación o de dificultad, pero porque tal vez nosotros o nos olvidamos de lo que alguna vez aprendimos
o tal vez necesitamos volver a fortalecerlo. Mira, pensaba que Dios utiliza un método que no es desconocido para nosotros. ¿Cómo aprendemos nosotros que la sopa se toma con cuchara y no con tenedor? Tal vez porque alguna vez probamos con el tenedor, nos dimos cuenta que no funcionaba. Entonces nos acordamos de eso y agarramos la cuchara para comer la sopa. O sea, a través de algo que no funcionó y yo pude aprender a utilizar algo funcional en ese momento, es que nosotros nos remitimos a eso que aprendimos con anterioridad. Pero si tal vez me vuelvo a encontrar con la misma situación y tal vez significa que estoy siendo capaz un poco cabezón, podríamos decir, o que no estoy aprendiendo realmente lo que realmente tendría que aprender. Sí, avanzando en la historia o en la escuela sabática más que nada, nos encontramos con una historia muy particular, porque al principio arrancamos preguntando qué historias o qué personas en la Biblia recordábamos que habían sido puestas en una situación complicada, y ahora tenemos como un ejemplo, tipo el máximo ejemplo de tentación. Y es Jesús en el desierto. Jesús es llevado, dice, por el Espíritu al desierto, pero el Espíritu no lo tienta en el desierto, es Satanás quien lo tienta. Justamente me parece muy interesante, porque tal vez el pueblo de Israel, en la situación en la que se encontraba en el desierto, bueno, tenía esta incertidumbre entre confiar en Dios y no. Pero digamos que Dios no los lleva a una situación en donde Satanás los tienta de una manera tan específica o explícita como con Jesús. Sí, ellos estaban expuestos a elegir entre dudar o confiar en Dios. Pero ahora el Espíritu Santo los guía particularmente a Jesús a que sea tentado. O sea que probablemente a nosotros también el Espíritu Santo pueda guiarnos hacia un lugar en donde seamos tentados. No por esto estamos diciendo, el Espíritu Santo me dijo que vaya al boliche ahora y que me perré todo porque quiero, no sé, me mandó a sostener o a soportar esta tentación. No. Es como tener en claro, Dios no nos tienta, y esto que venimos enfatizando, es como nos lleva a crisoles de prueba. Y ahí surge una diferenciación re importante que está bueno mencionarla. Es los crisoles edifican, purifican, nos hacen crecer. En cambio, las tentaciones nos terminan destruyendo. Claro, es una posibilidad para destruir. Y esa era justamente la idea de Satanás al tentar a Jesús. Claro, destruirlo completamente. Y me parece muy interesante de que en esta circunstancia no es que el Espíritu Santo lo deja ahí y bueno, nos vemos, te dejo solito acá, aguantátela y después vuelvo cuando salgas vencedor. Y si no, no. No, es como que Dios en medio de la circunstancia o el Espíritu Santo en medio de la prueba a nosotros nos promete acompañarnos de manera especial. La circunstancia aquí igual es diferente, porque Jesús no iba a ser tentado de la misma manera en la que nosotros vamos a ser tentados. Nosotros tenemos una naturaleza que se inclina hacia el pecado, mientras que Jesús en ese momento, su naturaleza moral era como la de Adán. Entonces él tenía la posibilidad de elegir y podía realizar esa decisión. Ahora nosotros tenemos la promesa de que el Espíritu Santo a nosotros nos va a acompañar en esas situaciones difíciles. Reflexionando un poquito en esto, nosotros muchas veces podemos llegar a encontrarnos en estas situaciones y no es porque Dios quiere que terminemos siendo destruidos, sino porque sabe que podemos vencer. Y ahí se nos remite a la cabeza un versículo que es conocido, que es, así como viene la tentación, viene también la llave de salida, podríamos decir, la puerta de salida hacia la tentación. Sí, y eso me lleva a pensar, como planteaba la escuela sabática, ¿no? ¿Qué tentaciones estoy enfrentando hoy? También me hace preguntarme, es como, de nada sirve que charlemos, que leamos la escuela sabática, que reflexionemos, que pensemos si no lo podemos aplicar. Y tengo la tentación de desconfiar de Dios, tengo la tentación de elegir otro camino, tengo ese tipo de tentaciones, tengo luchas todos los días.
Y a veces como que vamos a la iglesia y parece que nadie tiene ningún problema. Y parece que en la iglesia somos todos buenos, todos perfectos, nos va bien en la semana. Y cuando el momento de los pedidos decimos, ¿alguien quiere pedir algo o agradecer algo? Es como, no, tuve una buena semana, me fue bien, la verdad, bien en el trabajo, bien en la familia. Y después salimos de la iglesia y llegamos a casa y estamos vacíos, nos pasan cosas, tenemos problemas, estamos enfrentando crisoles. Y ahí es donde me parece súper importante también engancharlo con el punto de la comunidad. Y me parece súper interesante cuando Pedro, en 1 de Pedro 1, 6 y 7 les habla, pero en el versículo 1 él les habla a un grupo especial de gente que son los expatriados y que estaban dispersos por algunas ciudades, algunos países, algunos pueblos. Y como Pedro también apoyándolos a través de esa carta, como sosteniéndolos, dándoles ánimo, dándole aliento. Y pienso qué importante que es tener un grupo, una comunidad que nos acompañe y nos apoye cuando estamos enfrentando estos crisoles. Y probablemente yo ya los cansé contándoles la historia de los primeros meses de mi matrimonio, pero la verdad que en esos momentos, al enfrentar esas situaciones difíciles o que eran un poco pesadas de soportar solos, teníamos una comunidad alrededor nuestro que nos apoyó con oración, que nos apoyó aconsejándonos, con llamadas, con videollamadas para orar. Y Dios también quiere eso para nosotros, quiere eso para todos, porque también ese es el sentido de la iglesia, que podamos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para que podamos ser soporte y un poco también batallar juntos contra estas cosas que nos están pasando. Que no la careteemos en la iglesia el sábado diciendo mi semana fue perfecta, no tuve ningún problema, cuando en realidad enfrenté un montón de dificultades y las luché solo. Y qué lindo que es poder compartir con mis amigos y contarles mis problemas y poder recibir de ellos el apoyo y el consuelo que viene de parte de Dios también. Entonces, los invito a que puedan ser parte de esa comunidad que en principio es la escuela sabática, que como lo estamos generando este espacio, pueda ser un momento de compartir nuestras dudas, un momento de compartir nuestras luchas, nuestras tentaciones, cómo venimos estando. Si no tenés una escuela sabática, forma un grupo pequeño, pero no pierdas la oportunidad de tener una comunidad cercana, una comunidad chiquita que pueda acompañarte en estos momentos de crisol. Esperamos que esta semana haya sido una semana de bendición en cuanto al repaso que estamos teniendo, que pueda servirte como nos sirvió a nosotros para darnos cuenta de muchas cosas que aplicar en nuestra vida y que te sirva también para el sábado compartir con la clase todo lo que hemos charlado y que quizá incluso te dispare ideas nuevas. Nos encontramos la próxima semana.